Bueno, entonces lo primero que voy a hacer primero el esquema, ¿no? Ahora buscamos la información. Entonces dice que hay un acantilado y que el carro desliza por un ángulo inclinado. Ahí no lo especifico, pero pues como yo entiendo el problema, la situación sería esta. El, el acantilado es algo así, una pendiente de 37 grados y una caída aquí, y acá abajo está el mar. ¿Ya? Abajo está el mar. Luego el carro digamos está aquí. Entonces, él se desliza. ¿Sí? Pongamos que hace eso. Entonces se desliza a qué velocidad. Ah, no dice, ¿no? No dice, pero sí con una aceleración. Tiene una aceleración de. Y recorre esta distancia que son 50 metros. Hasta aquí. Desde donde se libera. Y hay una altura exactamente aquí, h, de 30 metros. ¿Sí? Esa altura es la altura de esto aquí, desde acá hasta el océano. Luego, ¿qué dice? Hasta el borde del acantilado que se encuentra a una altura de 30 metros del océano. Ah, y el ángulo, ¿no? Entonces forma este ángulo. Este ángulo que está aquí, el teta, es de 30 grados, pero ese ángulo también se puede medir con respecto a esta horizontal. ¿Ya? Así también. Podemos ver así. Que finalmente nos interesa esta dirección acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? El auto al llegar aquí va a alcanzar, como está quieto, se va deslizando o se va acelerando, aquí alcanza una velocidad en este punto, que sería la velocidad inicial del movimiento parabólico, pero sería la velocidad final. Hay dos movimientos, ¿no? Aquí hay dos movimientos, uno rectilíneo y el parabólico. Exactamente, entonces aquí al caer el carro, pues va a hacer esto. ¿Sí? Entonces aquí hay exactamente como está diciendo, aquí hay un MRU y aquí hay un movimiento parabólico, pongámoslo así. ¿Sí? No vayan a pensar en una palabra vulgar. Ya la pensó. Listo, entonces, planteamientos. Esa es parte del planteamiento, datos del problema. Entonces tenemos para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, hay una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Como gana velocidad es positiva. ¿Qué más? Hay un desplazamiento, le vamos a llamarle S, no X, porque desplazamiento X de 50 metros. ¿Ya? Eh, el ángulo no lo vamos a tener en cuenta porque como es un movimiento rectilíneo, simplemente ponemos por decir algo, ponemos el eje X, acá el Y este todo va a ser el X. ¿Sí? Bueno. Bueno, listo. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Ah, bueno, como este carro dice que comienza a rodar. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad inicial es cero, ¿verdad? Y va a llegar al borde del acantilado después de 50 metros con una velocidad. Entonces, necesitamos calcular la velocidad final con que llega. Porque con esa velocidad es que hace el movimiento parabólico. Entonces, ¿qué pasa para el movimiento parabólico?
Entonces tenemos una altura, un y inicial, ¿verdad? Bueno, llamémosle, tenemos un x inicial, vamos a llamarle x inicial igual a 0 porque para el parabólico vamos a tomar la referencia del x aquí. Y el y para arriba. Entonces, el y inicial, ¿cuánto vale? 30 metros. Pero ¿qué otras condiciones tenemos? Ahora, la velocidad con que este termina acá es la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial del parabólico es la velocidad final del MRU. A. ¿Sí? Y tenemos un ángulo, que es el ángulo de lanzamiento, pero observen que ese ángulo es de menos 30 grados, ¿no? Se mide del eje X hacia abajo. Ahora eso con las ecuaciones establecemos las... No, en el otro, en el que ya te lo dije que no, porque vamos a... Por eso, el movimiento parabólico sí lo vamos a tener en cuenta. Ah, no, ¿son cuánto? Ah, 37, perdón. Entonces son... Aquí es 37. $37 grados. Bueno, entonces, ¿qué me define esto? Esto me define una velocidad inicial en x que va a ser igual a la velocidad inicial, que no la conocemos, por el coseno de 37. Y una velocidad inicial en y, que es igual a velocidad inicial por el seno de 37. Pero hay una particularidad, como esta velocidad viene, al llegar en este punto aquí, esta velocidad va hacia abajo. ¿Sí? Sería la velocidad inicial. Esta velocidad inicial tiene componentes x y y, que serían esa que estamos hablando allá. Esta es la componente x y esta es la componente y. Esta es velocidad inicial en x, velocidad inicial en y. Entonces, ¿dónde está? Pero ¿cómo es la velocidad inicial en y? ¿Hacia dónde apunta? Entonces, si apunta hacia abajo y mi sistema de referencias es y positivo hacia arriba siempre, ¿verdad? Entonces, esa y es negativa, esta aquí es negativa, la otra es positiva. Entonces, ¿qué es lo que le preguntan en el problema del movimiento parabólico? La rapidez del auto cuando llega al borde del acantilado, que es esta, ¿sí? Y el tiempo que tarda en alcanzarlo. Ah, bueno, aquí también le están preguntando el tiempo que demora en alcanzar este, ¿sí? Dice, su velocidad al caer al mar. Entonces te están preguntando la velocidad final acá. Sí, la velocidad final, pero en el movimiento parabólico. Y el tiempo total que dura el movimiento, es decir, desde que rueda de acá hasta que ya acaba. O sea que hay que calcular este tiempo más el tiempo del parabólico. O sea que acá en el movimiento parabólico tenemos que calcular el tiempo de vuelo. ¿Sí? Pero me están pidiendo el tiempo total. Ese tiempo total es igual a, llamémosle aquí, el T1 acá, más el tiempo de vuelo. Es el tiempo total. La distancia con respecto al acantilado, esta distancia que hay aquí, ¿sí? A la que cayó con respecto al acantilado. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento? Ecuaciones. Entonces, la primera, pues ya saben que es la del movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad inicial
coseno del ángulo por el tiempo. Estamos en la posición inicial, la estamos tomando 0, ¿no? Acá también la posición inicial es 0. En este. Vamos a tomarle por aquí. Aquí como estoy tomando S, no, como S, el eje va a ser el S acá. Entonces, no tiene... Ah, bueno, perdón. Lo que pasa es que estas son las ecuaciones para el movimiento parabólico. ¿Sí? Para el movimiento parabólico. Para este movimiento simplemente vamos a usar es x igual a... o S, porque aquí le llamé S, no X. S igual a la velocidad. Ah, no, este es acelerado. 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Más la posición inicial que le puse S. Más la velocidad inicial que es 0. Entonces, simplemente esa es la ecuación. Con eso calculamos. Y para este, entonces, la de la velocidad, la de la caída libre menos 1/2 gravedad, tiempo al cuadrado más velocidad inicial en Y. Ah, bueno, por el coseno, ¿no? Por el seno. Por T más la altura. Listo. Y eventualmente, pues, si necesitamos la ecuación de la trayectoria o la velocidad, esta misma define la velocidad. Velocidad es la derivada de esto, que es menos G T más B sub 0 seno de teta, es la derivada. Esta es la velocidad en Y. En Y es seno, en X es el coseno. No, pero es que no se deriva con respecto a teta y no con respecto al tiempo. Es de Y de T. Seno de teta es constante. Y la cuarta ecuación, que es la de la trayectoria, que sería Y igual a menos G sobre 2B sub 0 cuadrado coseno cuadrado de teta por X más la tangente del ángulo. Sí. Aquí, la tangente más la altura. Ya, ese es todo el planteamiento. ¿Cuánto se demoró haciendo el planteamiento? Como unos 10 minutos, pues. Mire que hay que dedicarle el tiempo al planteamiento. ¿Ya? Entonces ahora necesitamos pasar esto a la otra página, pero vamos a copiar toda esta parte. No debería copiarlo, pero... bueno, primera parte. Vamos a resolver esto. El movimiento rectilíneo uniforme. Aquí está. ¿Ah? ¿Queda como una qué? Sí, lo saqué como una foto, no lo copié como datos, sí. Como datos de la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos calcular aquí? La velocidad con que llega al borde y el tiempo. Entonces, tenemos que esto es un movimiento acelerado, ¿verdad? Y que la velocidad sería la derivada de ese término. ¿Cuál es el cálculo de la velocidad? Entonces sería el 2 que pasa a multiplicar a 1/2 da 1 y es aceleración por el tiempo. Pero observen que como tengo un desplazamiento, vamos a hacerlo así. Tengo aquí que S inicial y aquí el S final. El S final, este es el de 50 metros, ¿verdad? Entonces necesito calcular, y tengo esta aceleración aquí. Necesito calcular esta velocidad final. Como tengo esto que llama el delta X, ¿sí? Que son 50 metros.
Entonces puedo adicionar otra ecuación que es la que dice que la velocidad inicial al cuadrado, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, pero de ese movimiento más 2 veces la aceleración por el delta x. Entonces mire que con esta ya calculo la velocidad final esta es velocidad final. Entonces como la velocidad inicial es igual a 0, pues eso vale 0, ¿verdad? Más 2 veces la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? 4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto vale el desplazamiento? 50 metros. ¿Cuánto vale la velocidad? Entonces esto es 2 por 5, 2 por 50 da 100. O 2 por 4, 8. 5 por 8, 40. ¿Cuánto? 400, ¿verdad? Metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad final? ¿Cuánto vale la velocidad final? La raíz cuadrada de 400, ¿cuál es? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 400? Ey, eso es fácil. Es 20. Es 20. Ya, ese es el primer dato. Ahora observe que como ya tengo la velocidad y tengo la aceleración, puedo calcular el tiempo. ¿Sí? Este es el 1 y este es la 2. Entonces, vamos a escribir acá, usando V igual a aceleración por tiempo, despejamos el tiempo y me queda velocidad sobre aceleración. Como esta es la velocidad final, vamos a calcular el tiempo final, ¿verdad? Entonces, ese tiempo final es igual a 20 metros sobre segundo sobre la aceleración que es. Eso da 5, ¿verdad? Cancelo los metros, un metro con un metro acá, como está abajo, dividiendo, vas a multiplicar 5 segundos, ¿sí? El tiempo del recorrido arriba son 5 segundos. Listo. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Ahora necesitamos reemplazar en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, vamos a plantearlo acá. O lo planteamos en otra página para que quede más limpio, ¿verdad? Entonces vamos a volvernos acá. Recogemos esta información que teníamos aquí. El movimiento parabólico. Vamos a copiarlo mejor como datos de aquí mismo del software. No, porque se me llena de mucha información en la página. Bueno, hay que adicionarle a estos datos pasó ahora. Este software como que me está fallando. Listo, entonces ya sabemos cuánto vale la velocidad inicial acá. ¿Esta velocidad cuánto vale? La que nos acabó de dar allá. Entonces, esa vale Entonces podemos
podemos calcular esto de una vez, ¿no? Entonces, hagan ese cálculo ustedes. Aquí sería 20 20 cocinas menos 20 son 20, 15 puntos, bueno, 16 el primero. ¿cuánto? 16. 16 cerrado. No, 15.9. Bueno, dejémoslo en 16, listo. 16 metros sobre segundo. Y acá, Menos 12 cerrado. ¿seguro? Menos 12. ¿Cuánto le dio exactamente? Menos 12.0. Listo, dejémoslo así. Listo, ya tenemos eso. Mire, entonces, ¿qué es lo que me pedían ahí calcular? El tiempo, se debería. Ah, bueno, pero ahora reescribamos las ecuaciones con los datos, con la información. Entonces tenemos, según eso, la ecuación va a ser igual a la velocidad inicial en x, que son 16 metros, ¿cierto? Por el tiempo, más la posición inicial, que es 0. Ahí no hay más. Esa es la ecuación en y para nuestro problema. Miren que esa es la ecuación del problema. Cuando usted le pide una ecuación, es una función de tiempo. Y en función del tiempo, x en función del tiempo. Aquí es menos un medio de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Vamos a tomarla como 10. Entonces, un medio de la gravedad es 5. Estamos en movimiento parabólico. Si fuera en la línea, ya sería. Y igual a 5 a un medio de g, que es menos 5t al cuadrado, más la velocidad inicial en y, que son, en ese caso ya no es más, sino menos. Más la posición inicial. ¿Cuánto vale la posición inicial en y? El y sub 0. Aquí está, 30 metros. Bueno, ¿qué es lo que nos pide inicialmente en ese problema? Porque es que el gráfico vimos que iba hacia abajo. Mira, la componente y va hacia abajo. ¿Y qué nos piden ahí? La velocidad al caer el mar y el tiempo de vuelo y la distancia. ¿Ya? Sí. Se está pidiendo la velocidad final, el tiempo de vuelo y el x máximo. Sería el máximo de desplazamiento con respecto al origen. Eso es. ¿Qué se puede calcular primero? Ah, bueno, la otra situación es que cuando vamos a hacer aquí un dibujito nuevamente. Miren, cuando ya el cuerpo está aquí, ¿cuáles son las coordenadas de ese punto? Es el x máximo, ¿verdad? ¿Y cuánto vale y? El y final es igual a 0. Entonces, esa es la condición que nos permite calcular el tiempo de vuelo. Inclusive con el tiempo de vuelo calculamos todo el recorrido. Ahora, como necesitamos calcular es el tiempo, entonces necesitamos usar solamente estas dos ecuaciones. La ecuación de la trayectoria no la voy a usar acá. Y también pues la velocidad, ¿no? ¿La velocidad cuál es? La velocidad final va a ser igual A menos G. menos 10t, si la derivada de esto, menos, es que aquí falta un t, menos 12. Esa es la ecuación de
Esta es la velocidad final. Aquí me faltó, se me quedó el 1 por acá. Más complicado, mejor borrarlo, ¿verdad? $10 metros. Bueno, entonces, observen, vamos a calcular primero el tiempo de vuelo, ¿sí? ¿Eso qué pregunta era? Bueno, no, llamémosle A, ¿era la B? Bueno, la B. Tiempo de vuelo. Bueno, ahí dice vuelo. Es que yo a veces escribo, y ni yo mismo entiendo a veces, porque escribo muy rápido, hago como los médicos. Bueno, el tiempo de vuelo. Entonces ya con esa condición de que si, con esa condición de que el y final es igual a 0, usamos la ecuación 2, ¿sí? Y reemplazamos allí 0, entonces sería 0 igual a menos 5t cuadrado menos 12t más 30. Y resolvemos. Cuando esta ecuación el primer término es negativo, usted lo multiplica por menos 1, simplemente es invertirla al otro lado, que es 5t cuadrado. Cambiamos los signos, menos 30, y los tiempos dan los mismos. Entonces simplemente yo le estaba haciendo propaganda, pero no. La solución es menos b, menos 12, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 12 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 5, por c, menos 30, sobre 2a, que es 2a. 2 por 4. 2 por 5, que da 10. Sí. 2 al cuadrado menos 4 por 5. ¿Sí? Menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Listo. ¿Cuánto fue que nos dio eso? El tiempo es 1.5. 1.53 segundos. El otro tiempo da negativo. ¿Cuánto dio el otro? El otro dio negativo. Da como menos 3 y algo. Ya, este es el tiempo. Bueno, el punto B, el punto C, ¿con qué velocidad llega al suelo? ¿Con qué ecuación calculo eso? ¿Con cuál ecuación calculo la velocidad final? Entonces simplemente miren, ya tenemos el tiempo, usamos la ecuación 3, ¿cierto? Entonces, dice velocidad final sería igual a menos 10 tiempo. No, pero menos 10 por el tiempo, pero el tiempo es 1.53 segundos. Estos son metros sobre segundo cuadrado. El tiempo menos 12. Menos 12, estos son metros sobre segundos. Entonces, velocidad final es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto, niños? Pero aquí da 15, miren. Aquí da menos 15. Menos 12. Menos 27,5. Menos 27. Pero esta es la velocidad final en Y, porque acuerden que todo esto es en Y. La componente Y. Menos 27, ¿qué? 53. 3, ¿verdad? Pero observen que eso de las unidades tiene que ser muy riguroso. Tiene que estar muy seguro. Miren, aquí se cancela este segundo con este.
y me da metros sobre segundo, o sea que está bien el cálculo. Esa es la velocidad final. ¿Y qué más le pedía? El X, el X ABCDE. La distancia X. ¿Cómo calculo la distancia X? ¿Sí? La distancia del acantilado sería, ¿usamos cuál ecuación? Porque observen que el tiempo de vuelo es el mismo tiempo en que se desplaza en X. Entonces, si reemplazamos el tiempo acá, obtenemos el valor de X. X igual a 16 metros sobre segundo. O sea, aquí usando la ecuación 1, ¿no? Por el tiempo que es 1,53 segundos. 0 segundos. Y me da la distancia. ¿Cuánto da eso? Vamos a 24,5. ¿Qué más falta? Ahora, ¿cuál es el tiempo total? ¿Cuánto dio el otro? ¿Un segundo? Ah, bueno, entonces, miren, colocarla aquí, F. ¿Qué distancia desde la cantidad? Pero, parece un... Entonces, ¿cuánto le dio al anterior? 5. 5 segundos más 1,53. O sea, sería 6.5. ¿Da? 6.5. Ajá, es que como para redondear. Listo. Ese es el problema. Entonces, si quieren, lo repasamos de nuevo. ¿Lo repasamos? Porque como un resumen de lo que estamos haciendo. Pues vamos a hacer el resumen. Bueno, miren. ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? El problema, para repasarle, niñas, niños por allá, jóvenes. El problema se divide en dos problemas. Un movimiento rectilíneo uniforme acelerado y un movimiento parabólico. Como aquí me dan el ángulo de inclinación del plano, ese ángulo no es necesario tomarlo porque como es un movimiento rectilíneo, yo simplemente trazo un eje a lo largo del plano. Yo no le llamé X, sino S. Entonces, el carro comienza a deslizar desde una posición donde lo dejaron, que lo vamos a llamar S0. Velocidad inicial, posición inicial 0. Y va a recorrer 50 metros. Al recorrer 50 metros, como se acelera, ya adquiere una velocidad final. Y esa velocidad final es la velocidad inicial del movimiento parabólico. Entonces lo que necesitamos es calcular esa velocidad final. ¿Ya? Y el tiempo del recorrido que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Simplemente con esta ecuación. Movimiento acelerado. Ahora, para el movimiento parabólico tenemos la velocidad inicial, es la velocidad con que alcanzó el vehículo antes de llegar al borde. ¿Ya? Tiene una altura de 30 metros y la velocidad tiene una componente, o sea, tiene un ángulo de menos 37 grados, lo cual da una componente en Y negativa. ¿Sí? Usamos las ecuaciones cinemáticas. Aquí solamente estamos usando estas tres, no usamos la de la trayectoria. Sí, hay que saber usar las ecuaciones, ¿no? Y acá usamos una ecuación adicional que fue la de velocidad inicial al cuadrado igual a velocidad inicial más aceleración, 2 veces la aceleración por el desplazamiento.
Y acá en el movimiento parabólico usamos estas ecuaciones que son las del movimiento parabólico. Bueno, listo. ¿Qué hice? ¿Se repitió? Bueno, miren. Entonces aquí más o menos lo expresé horizontal. Usamos las ecuaciones. Velocidad igual a aceleración por tiempo. Espacio igual a aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad final igual a menos velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por el desplazamiento. Te uso esta ecuación para calcular la velocidad final. ¿Sí? Porque tenemos que la velocidad inicial vale 0. Y uso esta ecuación ya una vez para calcular el tiempo, ¿no? Ya una vez tenía la velocidad, al tener la velocidad final, calculo el tiempo que se demora en alcanzarla. 5 segundos. Entonces ya con ese tiempo, ya tengo los datos completos del problema, del parabólico. Ya tenemos que la velocidad inicial es 20 metros por segundo. Entonces podemos calcular la componente X y la componente Y. Recordando que la componente Y tiene un signo negativo. Entonces planteamos las ecuaciones ya con para los cálculos con los valores de las ecuaciones. La velocidad inicial en X es 16 metros segundo por el tiempo. La ecuación en Y es un medio de la aceleración, que es G, 5, por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial. La velocidad inicial es negativa, entonces da menos 12 metros por segundo por T, más 30. Aquí era metros por segundo al cuadrado. Más 30, más 30. La derivada de esto me da la velocidad que en algún momento la voy a necesitar. Entonces usamos la condición de que cuando cae la posición final es 0. Igualamos en la ecuación 2 y despejamos, calculamos el tiempo, tomamos el tiempo positivo, porque da una raíz, siempre da un negativo, me da 1,53. Calculo la velocidad reemplazando el tiempo en la ecuación 3, la derivada de Y. Calculamos la distancia recorrida desde el acantilado usando la ecuación 1, reemplazando el tiempo. Y el tiempo total es la suma del recorrido en el plano inclinado más el movimiento parabólico. Eso es todo. ¿Ya? Bueno. Ahí queda. ¿Puedo pasar a la siguiente página?